¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenidos nuevamente a este canal, las historias de Reyalekin y Ceratos. El día de hoy continuaremos con la historia del constructor de mundos. Esta es la tercera parte y esperamos que haya sido de su agrado. Y comenzamos. Brown y Roberto no estaban seguros de cuáles eran las intenciones del supuesto hombre de la Atlántida al invitarlos a subir a su nave, pero resolvieron que era mayor su curiosidad científica que el peligro que representaría entrar en ese platillo volador sin saber qué encontrarían dentro. Ambos subieron y lo que vieron los dejó boquiabiertos. Los controles de mando eran similares a los de un avión y gracias a sus vastos conocimientos en aeronáutica, Brown y Roberto pudieron reconocer barómetros, velocímetros, aceleradores, liberadores de presión, etc. Pero había medidores, interruptores y palancas que les eran completamente extraños y desconocidos, o que ni siquiera tenían una idea de para qué pudieran servir. La puerta de la nave se cerró. Nimatl, con gran destreza, comenzó a imprimir botones y a mover palancas. El rectángulo más oscuro en la parte frontal de la nave, por dentro, era translúcido. Se veía perfectamente a través de él con una pulcra panorámica. La nave se elevó a una velocidad increíble. En un segundo ya se encontraban volando entre las nubes. Los tripulantes de la nave no sintieron el clásico revolotear de entrañas al moverse a una velocidad considerable. El único vértigo que sentían era producto de lo que su mente interpretaba, por lo que veían a través del metal transparente que tenían enfrente. Podían ver el mar muy abajo, el horizonte al frente y las nubes a su alrededor pasar a una velocidad imposible. Incluso esquivaron un avión a una velocidad imposible de concebir en una nave normal. Su nave hizo un movimiento completamente lateral que esquivó el choque. Ese desplazamiento horizontal fue el único momento en el que sintieron un cambio de velocidad en el trayecto del viaje. Muy suave pero perceptible, que les hizo recordar que viajaban en una nave a velocidad inaudita. Repentinamente, el fondo del metal transparente dejó de ser azul. Las estrellas se veían claramente con sus destellos rojos y amarillos. La hermosa vista llegó al cenit de la belleza galáctica cuando frente a ellos apareció la Tierra, y a su lado izquierdo, como su eterna compañera, la luna en todo su esplendor. El cuadro maravilló a Roberto tanto que no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla, mientras Howard permanecía impasible, absorto en sus pensamientos, controlando las ideas que llegaban ante el colosal espectáculo que presenciaba. El panorama cambió. El azul pintó completamente el fondo negro estrellado, y en un instante se tornó más vivo y denso. Cuando Roberto y Howard reaccionaron, en un instante se dieron cuenta de algo inesperado. Se hallaban en el fondo del mar. Nimatl se había limitado a dejar que los pasajeros disfrutaran del vuelo. No había comunicado nada hasta ese momento, cuando habían entrado en el mar. Si mi país se hundió en este océano, debe haber restos de él, fue lo que dijo Nimatl. El viaje siguió durante algunos minutos. La velocidad se vio reducida ante la fricción de la nave con el agua. El viaje se hizo algo turbulento debido a la cantidad de habitantes marinos que había que sortear. Pero Nimatl no dudó ni un momento en sus maniobras. Los científicos vieron pasar frente a ellos bancos de peces, tiburones y ballenas. Tuvieron que sumergirse más profundamente y tras un instante de total oscuridad, una potente luz emitida desde el dibujo frontal que se hallaba en el casco de la nave iluminó el camino con una claridad sorprendente. Pasaron varios minutos de viaje submarino cuando de repente frente a ellos aparecieron columnas de tierra semienterradas en la arena y restos de edificaciones pretéritas. Se veía claramente una gran calzada y lo que parecían ser los restos de una pirámide. Esto es parte de lo que Friedrich filmó, exclamó Roberto, mientras que Howard seguía impasible. Nimatl también dijo algo. Con gran tristeza murmuró: reconozco esas edificaciones, es lo que queda de mi nación. Realmente viajé al futuro por un error en la programación de mi nave. Roberto estaba muy emocionado por toda la situación que vivía. Tal parecía que la Atlántida realmente había existido, que la generación de energía para viajar a través de los agujeros de gusano era una realidad y Nimatl era la prueba fehaciente de ello. Mientras Roberto le daba vueltas al asunto y hacía 1000 preguntas a Nimatl sobre las funciones de su nave y los viajes interestelares, el Dr. Brown seguía ensimismado y en completo silencio. Después de algunos minutos de viaje, regresaron a la superficie y volvieron al punto de partida. Los tripulantes de la Utopía Irónica ya habían abordado nuevamente el yate, pero al ver sobrevolar la nave de animal cerca del barco, nuevamente se arrojaron al mar, pero esta vez soltaron los botes salvavidas. Los supersticiosos marinos imaginaron que la misteriosa nave y su tripulante no podrían representar nada bueno. Subieron a los botes, remaron y se alejaron lo más lejos que pudieron, mientras observaban lo que sucedía en la cubierta del yate.
Roberto no podía ocultar la emoción sobre lo que acababa de ocurrirles a él y al Dr. Brown. Justo cuando pensaba en todas las posibilidades, al presentar públicamente Animal y lo que representaba para la humanidad su adelantada tecnología, el Dr. Brown rompió el silencio abruptamente. Farsante mentiroso, vociferó Brown, mostrando ira y odio. ¿Estás tratando de decir que en la supuesta Atlántida eran más avanzados que en esta época? ¿Y que Einstein tenía razón en algunas de sus insostenibles teorías? Eres un fraude. Roberto y Nimar se sorprendieron bastante con la violenta reacción del Dr. Brown. Roberto intentó calmarlo, pero el doctor estaba completamente fuera de sí. Pensaba que todo había sido un truco, que todo lo que habían visto en la ventana transparente de la nave no había sido otra cosa que una proyección en una pantalla de televisión. Brown seguía sosteniendo que la nave era de un origen militar, americano o europeo, y que alguien había contratado a Animatl para jugarles una broma. Incluso planteó la opción que el mismo Friedrich era el autor de todo este espectáculo teatral. Una mirada iracunda y demente ocupaba el rostro del doctor, como nunca antes lo había visto Roberto. Sin decir nada más y tampoco escuchar más nada, el Dr. Brown salió de la nave, subiendo enseguida al yate y dirigiéndose hacia su camarote. Roberto intentó disculparlo con Nimatl. Muchas de las teorías de Brown se venían abajo con lo que acababa de vivir. Realmente debía ser algo muy duro y difícil de asimilar para él. Nimat se ofreció a hablar con Brown y hacerle ver que todo lo que había sucedido había sido real. Le planteó a Roberto la posibilidad de entablar comunicación mental con Brown y mostrarle otras cosas además de lo sucedido hasta ese momento para que él se convenciera de que todo eso existía. Nimatl salió de la nave y fue en busca de Brown. Mientras tanto, Roberto inspeccionó la nave del hombre de la Atlántida y pudo manipular la computadora de la misma. Era muy sencillo y similar a las pantallas táctiles de hoy en día. Lo que Roberto encontró en los archivos de la computadora de la nave le sorprendió aún más de lo que había pasado hasta ese momento, ya que parecía que Nimar y su raza eran los dioses antiguos que se pregonaban en todas las culturas antiguas alrededor del mundo. Los conocimientos que podía aportar Nimar hacia la humanidad parecían ser realmente infinitos. Por un momento pensó que el hambre, la pobreza y las guerras en el planeta se terminarían para siempre, que una nueva época para el planeta podría comenzar, con conocimientos y avances en todas las ramas de la ciencia. Incluso la raza humana podría empezar a colonizar el espacio. Iniciarían los viajes interestelares. Se imaginó a él y al Dr. Brown recibiendo sendos reconocimientos por parte de las Naciones Unidas, compartiendo el descubrimiento del hombre de la Atlántida y todo lo que representaba. Lo que había buscado el Dr. Brown durante toda su vida, ahora lo tenía al alcance de su mano. Que su nombre quedara grabado en la historia de la humanidad para siempre gracias a su aportación científica. La emoción lo privó de escuchar durante varios instantes el sonido de la alarma de la nave. El protocolo de autodestrucción había comenzado. Cuando Roberto se dio cuenta de esto, salió de la nave para avisar a Nimatl que debía desactivar el proceso de autodestrucción. Cuando Roberto salió de la nave y pisó la cubierta del yate, escuchó una detonación que provenía directamente del camarote del profesor Brown. Reconoció claramente el sonido. Era el disparo de un arma de fuego. Recordó que el Dr. Brown portaba siempre un arma de fuego entre sus cosas y pensó lo peor. Roberto se imaginó que el Dr. Brown no había soportado el ver sus teorías derrumbarse y en su loca obsesión se había pegado un tiro, presa de la desesperación de saberse en un error. Pero grande fue la sorpresa de Roberto al entrar al camarote del Dr. Brown y a ver al animal tirado sobre el suelo en un gran charco de sangre. El disparo directamente a la cabeza había sido mortal. Tuve que hacerlo, Robert, murmuró Brown. Trataba de engañarnos. Yo no pude estar equivocado. Al terminar estas frases, fuera del yate, se escuchó una detonación ensordecedora seguida de un fuerte resoplido, como el sonido de una gran aspiradora al estar cumpliendo su función. Después, silencio. Ese silencio le pareció a Roberto que era el reclamo afónico de un mundo que nunca entendería el comportamiento del ser humano. Con esto concluimos la historia del constructor de mundos. Esperamos les haya gustado esta historia y esperamos que nos dejen sus comentarios. Por favor, no dejen de visitar también nuestra página de internet, Herrera Valdés. Recuerden que ahí ustedes podrán descargar toda la historia completa tal y como fue escrita. Recuerden que les recomendamos que lo lean porque no es lo mismo que ustedes lean la novela a que les platiquen la película. También no olviden que ahí están nuestros demás libros que hemos escrito y que están muy buenos. Y que si quieren leer un buen libro, lean un libro HB. Hasta la próxima.